Hola a todos, bienvenidos. Gracias a los que se sumen hoy a este encuentro y gracias a los que se suman luego. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Quisiera que puedan compartirlo luego con alguien que realmente les pueda ayudar, porque vamos a hablar de un tema determinante para nuestra salud en general y nuestra salud mental, que en realidad siempre se afecta en sincronía con la salud física. Así que me gustaría que puedan escuchar la información que vamos a compartir hoy y compartirla a alguien que pueda ayudarles. Vamos a hablar sobre sexualidad, los problemas que actualmente estamos teniendo en relación a nuestra sexualidad como sociedad. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Cómo influye en nuestra forma de manejar y administrar nuestra sexualidad? ¿Qué pasa con la elección sexual en nuestros días? ¿Qué pasa con las hormonas sexuales? ¿Qué pasa con la manera en la que se sostiene una pareja sexual? ¿Qué pasa con el comportamiento sexual? Vamos a ver que hay como todo una rueda viciosa entre lo que pasa socialmente, cómo afecta nuestra biología, a su vez las adaptaciones que tenemos en nuestra biología por esa influencia social, que vamos a ver que es una influencia que actualmente está configurada de una manera totalmente esquizofrénica por el discurso contradictorio que nos ofrece la sociedad en relación a cómo deberíamos administrar, según el discurso oficial hoy y lo que se ve en la mayoría de los medios de comunicación, nuestra sexualidad. Vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron. Hola a todos, gracias por sumarse. Vamos a responder algunas preguntas que nos dejaron en la cajita en nuestras historias. Una refería a la testosterona baja. Vamos a explicar por qué cada vez más hay personas, pero especialmente hombres, porque en realidad la testosterona también la tenemos las mujeres, que tenemos testosterona baja. Fíjense que tenemos un 40% menos de testosterona, especialmente los hombres actualmente, en comparación con generaciones anteriores. Eso se traduce en un estado de ánimo muy particular, se traduce en ciertos síntomas mentales y tiene un correlato fisiológico también. Ahora, no podemos separar esta realidad fisiológica a nivel social de lo que pasa socialmente y de este discurso esquizofrénico que vamos a ver que nuestra sociedad actualmente nos ofrece. También vamos a responder una pregunta de por qué hay dificultades a la hora de encontrar pareja. Eso también tiene que ver con este discurso contradictorio social y se traduce, por supuesto, en ciertos choques biológicos, que vamos a ver también qué pasa con nuestra biología, cómo se intenta adaptar a esto. Y vamos a responder por qué a la gente le encontrar pareja en este discurso contradictorio que va en contra y atenta directamente contra nuestra biología. Una cosa es lo que nosotros nos decimos cognitiva y conscientemente que necesitamos en lo que refiere a nuestra sexualidad, por ejemplo, entre otras cosas. Y otra cosa muy diferente es lo que verdaderamente necesitamos, específicamente hablando de sexualidad. ¿Cómo sabemos lo que realmente necesitamos? Bueno, haciendo un análisis serio de lo que influye en nuestra sexualidad, haciendo un análisis de nuestros síntomas, qué sintomatología presentamos, y eso también se puede hacer socialmente. ¿Cuáles son los síntomas más comunes actualmente? Vamos a evaluarlos. Y una vez que tenemos hecho ese análisis, podemos incorporar esa información para administrar nuestra vida de una manera más coherente con nuestra biología, que no vaya en contra de nuestra biología. Por supuesto que la podemos asociar a otras variables. Eso no significa que no podamos moldear esa base biológica de acuerdo a otros intereses. Y vamos a hablar también de la depresión en mujeres luego de los 35 años. Eso también fue un tema que nos preguntaron ustedes para responder hoy, y vamos a hablar por qué hay un aumento general de depresión
La depresión siempre estadísticamente estuvo asociada a las mujeres, pero hoy en día vemos que esto se está revirtiendo. Cada vez hay más hombres que se deprimen y cada vez hay más hombres que se suicidan. Eso es una tendencia que estadísticamente se ha mantenido, pero la depresión hoy en día se está revirtiendo y cada vez hay más hombres que se deprimen actualmente. Para empezar a hablar de sexualidad es muy importante entender de que no podemos hacer un análisis serio de nuestra sexualidad, de lo que necesitamos sexualmente, de cómo administrar nuestro territorio sexual, de cómo elegir una pareja de acuerdo a lo que realmente necesitamos y queremos, excluyendo la variable biológica. No podemos hacer eso. Hoy en día vemos que el paradigma constructivista de la sexualidad es lo que impera en todas las universidades públicas o privadas, en las universidades en general, en los medios de comunicación. Todo es un constructo social. Dejamos por fuera la base biológica. Eso es una postura total y completamente anticientífica, y ustedes me dirán, pero ¿cómo me influye eso a mí en mi vida diaria? Me influye, porque ese discurso que yo lo estoy absorbiendo en todos lados, que está siendo oficializado, moldea el inconsciente colectivo y me hace elegir de una manera incoherente con lo que yo verdaderamente necesito. Me hace tomar malas decisiones, me hace exponerme a situaciones sexuales que se traducen en choques biológicos que luego afectan mi salud mental. Ahora, eso es un discurso esquizofrénico. ¿Por qué? Porque al no tomar la variable biológica y entender de que hay diferencias entre los sexos, por ejemplo, nadie dudaría si yo les digo que estadísticamente los hombres en promedio son más altos que las mujeres. Nadie va a dudar de eso. Sin embargo, si yo les digo que hay diferencias sexuales, cognitivas entre hombres y mujeres, seguramente vengan a atacarme muchas personas y a decirme que yo soy biologicista y que ¿cómo voy a decir esto? De ninguna manera, que los estereotipos sociales, etc. Me van a venir a atacar. Sin embargo, biológicamente sabemos que, por ejemplo, el cerebro entre mujeres y hombres es diferente, porque el cuerpo calloso, que es esta estructura anatómica que conecta los dos hemisferios cerebrales, es más grande en mujeres que en hombres. Las mujeres, ya que estamos hablando de sexualidad, tienen una manera diferente de tener relaciones sexuales. Generan hormonas químicas en mucha mayor cantidad que los hombres. Por ejemplo, la oxitocina, que es la hormona del apego, que también se da un pico de esta hormona cuando las mujeres dan a luz. Y las mujeres generan mayor cantidad de esta hormona del apego, la oxitocina, cuando tienen relaciones sexuales. El hombre no. Esa es una diferencia biológica, no tiene nada que ver ahí ningún estereotipo. Y de hecho, hoy en día hay algo que también socialmente vemos, y es que el comportamiento sexual femenino ha copiado el comportamiento sexual masculino, y eso le trae, en la mayoría de los casos, sufrimiento, porque se traduce en choques biológicos, porque va en contra de lo que verdaderamente la mujer biológicamente necesita para preservar su seguridad psicobiológica. No es una novedad que la mujer psicológica y biológicamente está más expuesta, está más vulnerable en el acto sexual. Y sin embargo, copiar ese comportamiento sexual masculino trae consecuencias. Sin embargo, es lo que socialmente se propone hoy. Una paradoja que vamos a ver después es que el hombre está copiando el comportamiento sexual femenino. Hay un montón de autores de la psicología evolucionista que trabajan muy bien este aspecto de entender cómo nuestra sexualidad y lo que necesitamos sexualmente, la manera en que tenemos de vivir nuestra sexualidad, incluso nuestros cerebros frente al acto sexual son diferentes. Por ejemplo, David Buss, Diane Harper, que es otra psicóloga que también ha estudiado las diferencias entre sexos en habilidades cognitivas,
en elecciones, ya no tanto sexuales, sino también en elecciones de profesiones, pero hay una tendencia biológica que está influyendo en eso, que no tiene que ver con el constructo social, con la cultura en general, sino con una base biológica, una tendencia. No podemos obviar nuestra sexualidad por fuera de esto. Entonces, lo primero que tenemos que necesitar hacer es comprender que nuestra biología determina nuestra sexualidad, determina la manera en la que elegimos sexualmente nuestra pareja. Los hombres y mujeres no valoran lo mismo sexualmente. Y esto tiene una base biológica evolucionista. ¿Por qué? Los hombres tienden a valorar más factores que están ligados a la capacidad reproductiva de la mujer, por ejemplo, la edad y la belleza, cosa que las mujeres no valoran tanto, valoran más en hipergamia, es decir, eligen a sus parejas sexuales a hombres por encima de su estatus social. Y eso tiene una base biológica evolucionista. Ahora, hay una paradoja de nuestra época que me gustaría plantear antes de comenzar a hablar ya de la situación actual, en referencia a nuestra sexualidad. Y es que cuanto más se intenta luchar, cuanto más socialmente se intenta luchar contra esa base biológica nuestra, especialmente en lo que refiere a nuestra sexualidad, más se encrudece esa base biológica. Hay una paradoja ahí. El ejemplo claro de esto es la paradoja de los países escandinavos. Ahora respondemos esa pregunta a lo último. Tiene un origen biológico probado el autismo, pero estamos hablando sobre sexualidad. Los países escandinavos, la paradoja de estos países es que son países que tienen una cantidad de leyes que promueven la igualdad de condiciones socioculturales entre hombres y mujeres. Pero a partir de que esto se ha intentado hacer, las diferencias de elección de hombres y mujeres se han encrudecido. Es decir, hay más mujeres que eligen profesiones relacionadas a lo humano, a la atención de lo humano, y cada vez hay más hombres que eligen en esos países carreras que tienen que ver con el trabajo con objetos y lo abstracto, por ejemplo, ingenierías. O sea que cuanto más intentamos luchar contra nuestra biología, más se encrudece la base biológica. Y esto se traduce luego en síntomas, en choques biológicos y adaptaciones biológicas. Cuando esto no sucede con este discurso contradictorio. Entonces, si les interesa profundizar sobre estos autores, luego pueden comentarme o pedir los libros que explican y amplían un poco más con investigaciones científicas serias todo esto que yo les estoy explicando ahora sobre la base biológica y cómo hay una base biológica que determina nuestra sexualidad. Ahora vamos a pasar a la situación actual. Yo les seleccioné algunos puntos que me parecen muy interesantes para analizar nuestra situación actual como sociedad en referencia a nuestra sexualidad. Fíjense esto. Cada vez más hoy en día los jóvenes tienen menos cantidad de encuentros sexuales. Hoy en día, especialmente la gente joven, tiene menos sexo que antes. En una sociedad donde se promueve ampliamente la libertad sexual, es una gran paradoja. Esto se traduce luego en incoherencias biológicas que impactan en la biología. Vamos a ver que después puede terminar en un conflicto de pérdida territorial, en un conflicto sexual, en un conflicto de identidad, en algunos casos específicos, que va a venir acompañado siempre de síntomas. Esto, por supuesto, que se traduce en una situación de insatisfacción generalizada socialmente. Segunda situación para analizar nuestra sexualidad hoy en día. Tenemos mayor cantidad de gente joven y cada vez más jóvenes que sobre todo mujeres, que utilizan métodos anticonceptivos hormonales.
Ya hace un par de años salió la pastilla anticonceptiva masculina, pero socialmente todavía el tratamiento hormonal anticonceptivo sigue siendo femenino. Pero ¿qué pasa con eso? El cerebro, la psicología y la biología de una mujer cambian cuando consume anticonceptivos. La mujer que se somete a un tratamiento anticonceptivo hormonal está amputándose una parte de su biología muy importante que repercute tanto biológica como psicológicamente. Hay un cambio en el comportamiento, pero hay cambios muy variados en el comportamiento. Es decir, ese comportamiento se masculiniza porque la mujer biológica y cerebralmente se masculiniza con este tipo de tratamientos, pero a su vez hay un cambio de comportamiento que también resulta muy paradojal. ¿Por qué? Porque la mujer se masculiniza psicológicamente, pero hay una tendencia biológica natural femenina, de estructura psíquica femenina y de necesidades biológicas femeninas que sigue estando. Pero la mujer hoy en día se comporta, la mujer que consume anticonceptivos se comporta sexual y psicológicamente más masculinamente. Eso solamente puede producir un choque de creencias y de comportamientos que terminan en incoherencias, y cuando hay incoherencias aparecen los síntomas mentales y físicos que siempre van de la mano. Tercera situación social en lo que refiere a nuestra sexualidad. Digo un comentario más sobre la anticoncepción hormonal. Por supuesto que esa amputación refiere a que cuando la mujer no ovula, se está quitando a sí misma la posibilidad de generar progesterona, que en la balanza hormonal femenina es fundamental para mantener el equilibrio. La progesterona es la hormona sexual femenina calmante por excelencia, no la tienen los hombres. Los estrógenos sí tienen los hombres, pero la progesterona no. Sin embargo, la mujer que consume terapia hormonal con un objetivo de anticoncepción amputa esa parte biológica y tiene consecuencias psicológicas. Hay muchos libros al respecto, mucha investigación al respecto de la psicología y los síntomas asociados a este tipo de tratamientos químicos. Y por supuesto que la libido de la mujer se ve afectada automáticamente con este tipo de consumos o tratamientos químicos. Hay una tercera situación social que es bastante característica de esta época, y es que hay una crisis en los niveles de testosterona. Como les dije, en promedio los hombres tienen un 40% menos de testosterona que las generaciones anteriores. Eso está íntimamente relacionado con la depresión, la testosterona baja. Es decir, esa disminución de testosterona va a impactar en el estado del ánimo de la persona. Por supuesto que también va a generar y va a afectar la sexualidad. ¿Por qué? Porque también está íntimamente relacionado con la libido, con el deseo sexual. Y tiene un correlato social porque también nuestra sociedad promueve cada vez más pérdidas territoriales masculinas. Los hombres están perdiendo cada vez más territorio jurídico con derechos, con un lugar válido en sus familias, con determinados tipos de violencias, como les dije, jurídicas, que afectan, como por ejemplo el acceso a, una vez que se divorcian los hombres, a sus hijos, y eso va a impactar biológicamente, que tiene, por supuesto, una consecuencia a nivel de testosterona y va a afectar su sexualidad. O sea que ya sabemos, y esto es la primera pregunta que dijimos sobre la testosterona baja siempre va a ser el resultado de determinados choques biológicos territoriales que se pueden agravar con, por ejemplo, ciertos consumos químicos, con cierta alimentación, con el contacto con ciertos disruptores hormonales, pero nunca es la causa. Es decir, cuando tenemos un choque biológico territorial hay una adaptación en fase activa
que se genera una disminución de la testosterona, ¿sí? Pero esa testosterona siempre se va a ver afectada por conflictos territoriales. Nunca esa testosterona va a disminuir por un factor exógeno, como por ejemplo el de los disruptores hormonales. Pero sí, el disruptor hormonal puede generar una amplitud de ese programa biológico. Puede generar más adaptaciones, puede profundizar esa disminución de testosterona. Entonces, lo mismo sucede con el tema hormonal en la mujer que no consume anticonceptivos y que tiene una fluctuación hormonal, que por supuesto se va a traducir en un cambio de comportamiento sexual, en un cambio en su libido, en un cambio en su comportamiento y a nivel de pensamiento y estructuración de pensamientos a nivel general. Siempre la balanza hormonal va a determinar cambios psíquicos, siempre. O sea que nuestra psicología va a estar determinada en nuestro estado de ánimo por esa balanza hormonal sexual que depende de nuestro territorio, de cómo nosotros administramos nuestro territorio. Como veíamos, fíjense si nos va a influir la cultura en esto, porque nos dice, socialmente, nuestra sociedad nos dice cómo tenemos que elegir una pareja sexual, cómo tiene que ser esa pareja sexual para ser aceptable, cómo tiene que ser el comportamiento sexual de una mujer, cómo tiene que elegir una mujer un hombre, cómo tiene que elegir su pareja sexual una mujer, un hombre. Y eso está en estrecha contradicción con lo que necesitamos biológicamente. Hay otra realidad social que me gustaría compartirles como reflexión para abordar el tema de la sexualidad hoy en día, y es que hay cambios, que ya se los adelanté un poco, hay cambios en la modalidad de relacionamiento sexual. La mujer, vimos, empezó desde hace un tiempo, y esto tiene que ver con choques biológicos específicos que cambian la psicología de la mujer, también tiene que ver con la influencia de la cultura en esto de que la mujer priorice el comportamiento sexual masculino y lo incorpore a su comportamiento sexual. Pero hay otra realidad que es muy interesante de analizar, y es que los hombres cada vez tienen menos sexo, los hombres. En países como Japón, Corea del Sur, y esto se está extendiendo a países occidentales, la edad promedio de acceso a relaciones sexuales es de 30 años en los hombres. O sea que tenemos hombres, el 30% de los hombres menores de 30 años en Japón son vírgenes. Los hombres están teniendo menos acceso a las relaciones sexuales o a parejas sexuales. Y eso coexiste con otra realidad, y es que las mujeres están teniendo más cantidad de relaciones sexuales o más parejas sexuales, pero hay una situación que se puede analizar desde el sentido común, con menos cantidad de hombres. Es decir, la mujer, paradojalmente, está actuando más en hipergamia. Dijimos que la hipergamia es esta base biológica que hace que la mujer elija a sus parejas sexuales por encima de su estatus social. Eso tiene una base biológica evolucionista. ¿Por qué? Porque la mujer ha elegido de esta manera a sus parejas sexuales, priorizando su territorio, ya que cuando la mujer tiene una relación sexual o está en estado de reproducción o está embarazada, por ejemplo, con su cría o cuidando las crías, está en un estado de vulnerabilidad mayor que el hombre. Por tanto, la mujer elige de esta manera en hipergamia por esta razón evolutiva y biológica. Ahora bien, tenemos dos situaciones sociales acá. Por un lado tenemos menos cantidad de hombres mayor cantidad de hombres que tienen menos sexo, y por otro lado tenemos a mayor cantidad de mujeres que eligen en hipergamia y que están en pareja o en contacto sexual con menos cantidad de hombres que están por encima del estatus social de ellas. Esto se traduce en estados de incoherencia y de sufrimiento para ambos lados. El hombre por una cuestión lógica de pérdida territorial sexual, y la mujer también de pérdida territorial sexual. ¿Por qué? Porque esa mujer seguramente va a compartir pareja sexual con otras mujeres y no va a lograr lo que en definitiva quiere a largo plazo, biológicamente hablando, que es
el fin de la reproducción en un contexto de supervivencia que es la monogamia, porque la monogamia también tiene una base biológica evolucionista. Hay un montón de autores como David Bass, que ya les nombré, Jordan Peterson, que estudian cómo los cerebros de los sexos han ido moldeándose por esta historia como especie, las necesidades que tenemos como especie, y también las dinámicas sexuales, por ejemplo la monogamia, también tiene una razón de ser evolutiva y de supervivencia. Cuanto mayor es la inversión parental, este es un término que utilizan los psicólogos evolucionistas para hablar de cuánto tiempo, cuerpo, recursos se invierte, por ejemplo, la mujer para tener una cría, para tener descendencia. Cuanto mayor es la inversión parental, la tendencia en especies a ser monogámicas es mayor también, por una cuestión de que se trabaja en equipo con la pareja para el cuidado de la cría, de la descendencia. En este caso, vemos que esta tendencia natural va en contra directamente del comportamiento sexual femenino hoy en día. Eso se traduce luego de los 35 años para las mujeres con síntomas asociados a depresión, ansiedad y un montón de sintomatología ligada al comportamiento sexual a raíz de esta incoherencia producto de que tengo una sociedad que me dice que lo más importante en mi vida para las mujeres es tener una carrera y no atender esta otra parte biológica sumamente interesante que tiene que ver con la reproducción. Esto no se trata de querer o no querer. Por más de que yo quiera o no quiera tener hijos, es una tendencia y una necesidad biológica que la han sabido atender todos mis antepasados y yo, por vivir en una sociedad incoherente que presenta un discurso esquizofrénico, he tenido decisiones que a largo plazo tienen costos biológicos. Bueno, exacto. A ver, acá hay una pregunta interesante que es, por supuesto que, el primer anticonceptivo lo descubre un investigador cuando descubre el ñame, que es un tubérculo originario de México. Pero ¿qué pasa? Luego eso es una hormona bioidéntica, es decir, es una hormona que puede ser tomada por la información genética de las células de nuestro cuerpo. Pero ¿qué sucede cuando ya ese descubrimiento de esta hormona bioidéntica, que en este caso era una hormona femenina, la progesterona? ¿Qué pasa con las hormonas sintéticas? Bueno, ahí ya el desequilibrio, primero, por un lado, conocemos muy poco de los efectos adversos de los químicos, porque tenemos que tener en cuenta que están los efectos adversos de los químicos y la interacción de los efectos adversos de varios químicos. O sea que ahí ya tenemos un universo desconocido. Lo que sí podemos saber a ciencia cierta es que esos anticonceptivos sintéticos, hormonales, producidos química y artificialmente, interfieren con nuestros códigos genéticos. Y lo que hacen es, por supuesto, en el caso de la mujer, masculinizan a la mujer psíquica y en su comportamiento, y eso le hace tener comportamientos contradictorios con su verdadera necesidad biológica, y a su vez interfieren con otros programas biológicos. Frenan ciertos procesos biológicos. Cualquier químico tiene esta capacidad. Así que ahí ya tenemos una doble situación conflictiva en lo que refiere al tratamiento hormonal anticonceptivo para la mujer, que, como vimos, cada vez se está haciendo el consumo a menor edad. Cada vez hay chicas más jóvenes que consumen no solo la píldora anticonceptiva, que no importa si es píldora o no, puede ser por inyecciones o puede ser un DIU hormonal, eso va a generar el cese de la ovulación, y si la mujer no ovula se comporta psíquica y comportamentalmente como un hombre y la hace tener y administrar su territorio sexual de una manera incoherente que la expone a situaciones que se traducen en choques biológicos, es decir, síntomas mentales y físicos. Y a su vez,
tenemos en el otro lado a los hombres que cada vez pierden más territorio sexual. Cada vez tenemos más hombres vírgenes, menos hombres a accesos a parejas sexuales. Y todo esto con la combinación fatal de la virtualidad, del aumento excesivo del consumo de pornografía. Cada vez hay más gente adicta a la pornografía. Esta es otra situación social que anoté para exponérselas, para hablar de sexualidad hoy en día. ¿Y qué pasa con eso? Porque si tenemos gente, hombres y mujeres, cada vez más conflictuada en su sexualidad por vivir en una sociedad esquizofrénica, con un discurso esquizofrénico en lo que refiere a lo sexual, por vivir en una sociedad anticientífica, por no incorporar la variable biológica para hablar de sexualidad, por promover cosas que a largo plazo van en contra de nuestra verdadera coherencia y nuestra verdadera felicidad como especie, porque, a ver, nuestro cerebro tiene una función evolutiva. La reproducción es una necesidad biológica, natural, como especie. Decir que no queremos tener hijos, eso es lo que decimos con nuestra corteza, pero las otras partes de nuestro cerebro, adivinen qué les pide a gritos: reproducirse. Entonces, hay otra situación que es la virtualidad. Tenemos, como dijimos, gente cada vez más insatisfecha con situaciones sexuales cada vez más conflictivas, escenarios sexuales cada vez más conflictivos. Y tenemos, por un lado, ¿qué nos propone la sociedad como respuesta? Virtualidad. No solo el consumo ha aumentado, sino que también la cantidad de contenido sexual virtual ha aumentado. Cada vez tenemos más gente adicta a la pornografía, tenemos cada vez más aplicaciones de cita que nos hacen cambiar nuestro código de comportamiento en alguna medida. ¿Por qué? Porque es esta cosa del descarte y del desapego en relación a nuestra sexualidad, que, como vimos, es una característica muy propia de la sexualidad femenina, esto del apego en las relaciones sexuales. Hoy en día vemos que se está revirtiendo esto, no sin costos biológicos. No sin costos biológicos. Tenemos cada vez más mujeres que hoy en día están con síntomas mentales, con muchos síntomas mentales, producto de que han tenido pésimas decisiones en administrar su territorio sexual, los que les ha llevado a los 35 años tener esta situación imposible de no puedo encontrar una pareja para tener familia, que es lo que la mayoría de las mujeres a esa edad se proponen hacer, ya habiendo desatendido esta necesidad biológica por estar en una sociedad, como les dijimos, que promueve este discurso contradictorio esquizofrénico. Entonces, ¿qué nos propone nuestra sociedad para resolver los temas sexuales? Virtualidad. Sin embargo, la virtualidad no resuelve nuestros problemas sexuales, de hecho los empeora, los agudiza. Es sabido que cuanto mayor es el consumo de pornografía, más disminuyen las capacidades de encontrar verdadera satisfacción en las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque el estímulo sexual de la pornografía es un estímulo que cada vez, cuando uno más va consumiendo este tipo de contenidos, hay dos situaciones. Primero, más aumenta la descarga dopamínica que produce adicción. Pero para que esa descarga de dopamina se continúe manteniendo en el tiempo, la persona necesita consumir cada vez más contenido más violento y más explícito. Por supuesto que eso no coincide con la realidad de ninguna manera, con la realidad sexual con la que uno se topa en el día a día. Eso agudiza lo que ya veníamos hablando de la pérdida territorial sexual, porque el hombre no puede encontrar satisfacción sexual verdadera en sus relaciones sexuales reales. Le cuesta. Eso se traduce en síntomas como disfunción eréctil, eyaculación precoz. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque cerebralmente impacta en el cerebro a modo de choque biológico y genera esto, que se traduce en alteraciones hormonales, porque finalmente lo que hace la virtualidad es profundizar la insatisfacción. Una paradoja totalmente absurda de esta época es que, de vuelta, en las aplicaciones de citas, por ejemplo, que es la respuesta de la sociedad de la virtualidad a la virtualidad, el tema de la competencia sexual se ha agudizado. Por tanto, la frustración ha aumentado. Las mujeres, se sabe, esto también es de la psicología evolucionista, en el ámbito sexual amoroso, los hombres compiten por las hembras, por las mujeres, por estatus social, es decir, compiten en estatus social. Eso los hace competir a los hombres entre sí, por eso los hombres compiten más que las mujeres. Eso también es una tendencia biológica. Y las mujeres compiten más con otras mujeres por su aspecto físico, porque los hombres, por una tendencia natural, eligen a las mujeres por su índice, lo que su cerebro entiende como índice o potencial índice de reproductibilidad, cuán fértil es o no una mujer. Esto de vuelta no es algo que lo hagamos conscientemente, sino que es una tendencia natural de nuestro cerebro y de la información genética que tenemos en la evolución de nuestra especie y que también compartimos con otras especies. Este comportamiento sexual también es replicable y comparable con otras especies. Ahora bien, ¿qué pasa con nuestra sexualidad que cada vez tenemos más choques biológicos? Bueno, se puede entender por todo lo que venimos hablando del discurso esquizofrénico social en lo que refiere a nuestra sexualidad, que se traduce en choques biológicos que impactan en nuestro cerebro, especialmente en un área que es el área temporal de la parte más evolucionada de nuestro cerebro, que a su vez genera desequilibrios hormonales que hacen que nuestro comportamiento sexual, nuestro código de comportamiento sexual cambie, varíe. ¿Por qué tenemos que estar muy atentos a esto? Porque que yo tenga un comportamiento sexual diferente, una libido disminuida, o que me guste algo diferente sexualmente, no significa que eso sea para siempre. Significa que ese comportamiento va a durar mientras ese choque biológico esté en fase activa. Aquí, en la primera parte del programa. Y ahí tenemos otra situación social muy alarmante. ¿Qué se les dice a los jóvenes y a los niños hoy? Que pueden elegir y definir su identidad sexual. Cosa que es un absurdo. Es un absurdo. Primero, desde un punto de vista neurocientífico. El cerebro de un niño y de un adolescente no está terminado de formarse. Menos aún su identidad y menos su identidad sexual. Pero ¿qué pasa con los adultos? En relación a los adultos, tenemos que entender de que esas fluctuaciones son normales, hormonales, y no intentar definir nuestra identidad en esos momentos de choques biológicos territoriales sexuales activos, donde tenemos fluctuaciones hormonales. Y entender la información que nos da nuestra biología para saber ante qué situaciones nos estamos adaptando sexualmente. Por ejemplo, yo he tenido muchas pacientes mujeres mayores de 30 años que presentan miomas uterinos, que cada vez es más común. ¿Qué pasa con esas mujeres que tienen miomas uterinos? Vienen con el discurso de que no quieren tener hijos. Ese es el discurso cognitivo que la mujer puede esbozar por, de vuelta, lo que ha podido construir a partir de lo que le dice la sociedad, que espera de ella, lo que le dice tal vez su familia, que espera de ella, etc. Sin embargo, biológicamente esa mujer nos está mostrando que en realidad hay un proceso biológico de desvalorización sexual por no poder tener hijos. O sea que una cosa es lo que yo me digo cognitiva y conscientemente y otra cosa es lo que yo necesito biológicamente. ¿Ante qué situaciones mi biología se adapta? ¿Cuándo me deprimo? ¿Cuándo estoy bajo de testosterona?
cuándo tengo un cambio en mi deseo o libido sexual. Eso es un marcador biológico sumamente interesante para analizarnos a nosotros mismos. No siempre va a ser igual. Y dije, eso es ya una primera contradicción, porque en realidad el proceso de contradicción social y biológica que está viviendo la mujer hoy en día hace que también luego pueda sufrir choques biológicos como el de identidad, y si ya tiene choques biológicos previos, pueda sufrir choques biológicos de pérdida territorial por ejemplo, no poder tener hijos, o porque está perdiendo esta capacidad de acción biológica femenina. En ciencia curativa germánica sabemos de que hay maneras biológicas de percibir la realidad y hay maneras biológicas masculinas de percibir la realidad, femeninas y masculinas. Y eso va a impactar en lugares diferentes y va a generar una percepción biológica del estrés diferente, incluso del estrés sexual. Como les decía, un ejemplo que me parece siempre interesante compartirles en cuanto a cómo vivimos de manera diferente. Por ejemplo, cuando hay una infidelidad, lo primero que ve la mujer cuando su pareja le es infiel es si la otra mujer es más joven y cuán más bella es la otra mujer con la que el hombre le fue infiel. Y el hombre, por el contrario, cuando hay una infidelidad, lo primero que ve en esa triangularidad es si el hombre tiene más recursos económicos o no. Hay un montón de estudios muy interesantes que muestran esto. Eso nos está hablando de que hay una percepción biológica femenina y masculina diferente. Y que si no sabemos cuál es y no sabemos atenderla, eso va a traducirse en síntomas. Y por último, vuelvo a repetirles el tema de los hombres porque la mayoría de las preguntas que nos dejaron en la cajita de historias son hombres. Eso nos está hablando de que los hombres hoy en día territorialmente están sufriendo. Y están sufriendo como tal vez en su momento han sufrido las mujeres territorialmente en su sexualidad. Hay una autora que también trabaja esto, que es una psicóloga evolucionista, una psicóloga que ha estudiado esta parte de cómo nuestro cerebro y nuestras tendencias han sido moldeadas por nuestras necesidades como especie. Ella define al comportamiento sexual actual hoy como el comportamiento sexual de la época victoriana. Yo recuerdo cuando estudiaba a Freud, ustedes saben que yo fui psicoanalista mucho tiempo. Freud en El malestar y en la cultura dice que promueve de que insta a la sociedad a poder aflojar sus estándares de represión sexual. Eso decía Freud. La sociedad para ser menos neurótica, tiene que aflojar esto de la represión sexual. Pero hoy en día vemos que la realidad sexual está totalmente aflojada, la libertad ha terminado en esto del cero código, ha invertido las necesidades biológicas sexuales entre hombres y mujeres, y eso se traduce en que hoy en día el comportamiento sexual es victoriano. Por ejemplo, tenemos menos sexo, por ejemplo, tenemos más insatisfacción sexual, tenemos menos hormonas sexuales como la testosterona, tenemos desequilibrios hormonales y mujeres sin libido por el consumo de químicos hormonales. Eso se traduce, dice esta autora, en que hoy en día tenemos una sociedad que promueve y configura su sexualidad al modo victoriano, es decir, un modo altamente represivo. ¿Por qué? Porque estamos en el extremo. Pasamos de la época victoriana, donde no conocíamos o no sabíamos qué era el orgasmo femenino, a hoy en día la mujer imitando el comportamiento sexual masculino, siempre con costos biológicos, y el hombre cada vez más perdiendo territorio sexual. Hombres que tienen menos parejas sexuales e intentan resolver eso en la virtualidad, generando un círculo vicioso que, por supuesto, se traduce en más choques biológicos y más situaciones de sintomatología mental, porque recordemos, alguien preguntó por el autismo hoy al comienzo.
El autismo es una constelación cerebral, es decir, es una combinación cerebral de choques biológicos que se puede observar y constatar en una tomografía del cerebro. Lo mismo sucede con todo cambio en el comportamiento altamente específico. Por ejemplo, el comportamiento sexual ninfomaníaco, que cada vez está siendo más común hoy en día de parte de la mujer, está sustentado en una combinación de estreses biológicos, territoriales, sexuales en este caso. Pero a su vez ahí ya empezamos con el círculo vicioso como un ratón corriendo dentro de la rueda sin poder salir. Porque ¿qué pasa? Como estamos en una sociedad esquizofrénica, que da un discurso esquizofrénico y que desatiende lo biológico, cuando estoy dentro de la rueda biológica con el síntoma, no entiendo qué me pasa. Y genero otro tipo de comportamientos para resolver esto primero, que va en contra automáticamente de lo otro y empeora la situación. Es decir, supónganse, si yo tengo una situación sexual que es muy común hoy en día, tengo muchos consultantes, mujeres muy jóvenes, muy chiquitas, que vienen con el discurso de hoy en día la heteronormatividad es algo a combatir, ¿no? Como vimos y ya analizamos, la monogamia es una tendencia biológica natural completamente lógica con nuestras necesidades como especie por el grado de inversión parental que tenemos a la hora de generar descendencia. Si yo tengo un conflicto sexual provocado por el discurso social que me dice que yo tengo que probar diferentes tipos de relaciones sexuales por fuera de la heteronormatividad, y eso me genera un choque biológico, y si en fase activa yo le agrego, ¿no?, acá genero otro, porque en realidad vivo esa relación sexual autoimpuesta por ese discurso externo a mí, ahí voy a generar la constelación. Y aparece otro tipo de situación psíquica y del comportamiento que a su vez hace que la mujer, al no entender lo que le pasa, genere esto de la cronicidad y de nunca salir de esta situación biológica y cerebral y del comportamiento. Reflexión final. Estamos en una sociedad altamente contradictoria y esquizofrénica. Yo les hablo en estos términos porque la psicología sistémica estudió el discurso familiar de las familias que tienen pacientes con esquizofrenia, que en realidad desde este punto de vista la esquizofrenia siempre es una combinación de choques biológicos y todos en esta sociedad estamos por momentos en esta constelación esquizofrénica por el alto grado de contradicción. Pero hay algo muy interesante en esta propuesta, y es que cuando tenemos familias, y en este caso la sociedad es un gran número de personas, que esgrime y esboza discursos altamente contradictorios, esto por ejemplo de hacer y no hacer, la tarea y por ejemplo en empresas se vería como la orden y la contraorden, en la familia sería como sé libre, realizate como profesional para las mujeres, pero cuando tienen 30 años, ¿y por qué no tuviste hijos? Eso es un discurso esquizofrénico que se da socialmente en familias y a nivel macro. Eso nunca es sin costos biológicos. Como decía la psicología social sistémica, el discurso contradictorio genera adaptaciones biológicas, podemos decir hoy en día a ciencia cierta, podemos constatarlo. ¿Por qué? Porque el discurso contradictorio genera esto del imposible. El imposible en tanto y en cuanto yo no encuentro felicidad en ninguna de las posibilidades. Eso se traduce en síntomas. Y síntomas mentales, cuando tenemos síntomas mentales ya sabemos que estamos en una situación biológica imposible, diría Hammer.
El autismo, para responder la primera pregunta, es una combinación de choques biológicos territoriales que sufre el niño dentro del vientre de su madre, recién nacido o ya más avanzado. Por eso el autismo puede aparecer hasta la adolescencia. Hay en algunos casos que también puede sucederse cerebralmente en los adultos, pero es más común en la niñez que aparezca. Y puede aparecer ya esa combinación de choques biológicos en la vida intrauterina. Reflexión. En tiempos de incoherencias, en tiempos de discursos esquizofrénicos, más que nunca es importante cuidarnos, cuidar y administrar nuestro territorio de manera coherente, incorporar visiones científicas a nuestra vida para tener esta información y tomar mejores decisiones en lo que refiere a mi sexualidad. Si ya tengo algún tipo de consumo adictivo en la virtualidad, hay formas de desintoxicar el cerebro de esta rueda dopamínica de la adicción. Hay formas de salir de eso y de resolver esto. Nuestro cerebro tiene una gran capacidad de poder adaptarse, de plasticidad neuronal. Así que los invito a compartir esta información porque considero que es de vital importancia para nuestra verdadera coherencia y nuestra verdadera felicidad. Va a quedar guardado, así que nos vemos en la próxima. Gracias por estar. Les mando un abrazo y un beso grande y gracias por animarse a pensar diferente, por ser valientes y por buscar e investigar un poco más. Muchas gracias. Chao.